Miren, yo veía en estos días una entrevista a los directivos de una fundación que se llama Vida Sin Violencia. La entrevista la hacía nuestra admirada comunicadora Zoila Luna. Y el estudio de que se trataba o que presentaban en esa exposición trataba de las víctimas invisibles de los feminicidios. ¿Usted sabe cuáles son esas víctimas invisibles de los feminicidios? Los niños que quedan huérfanos. Porque ese hombre abusador que mata a su pareja o su expareja, después que mata a la mujer, se mata a él, y si no se mata a él, cae preso. Entonces esos niños quedan huérfanos. Y es muy interesante todos los aspectos que abordaron en esta fundación, en este estudio. Por ejemplo, el hecho de la estigmatización de esos niños. ¿Cómo le hacen bullying en la escuela o colegio? Señores, bullying. Otros compañeritos diciendo tu papá mató a tu mamá. Familias de amiguitos que no quieren que su hijo se junte mucho con ese niño que quedó huérfano de un caso de feminicidio. Es interesante este tema y lo tocábamos el año pasado aquí en este canal porque verdaderamente son víctimas invisibles estos niños. Incluso hay traumas adicionales al hecho trágico que representa que tu papá o tu padrastro mate a tu mamá. Por ejemplo, las familias materna y paterna se dividen. Recuerden que estos niños, cuando se quedan huérfanos, ya sea porque el papá que mató a la mamá quedó preso o porque se mató también, se suicidó después que la mató, estos niños pasan a ser cuidados por otros miembros de la familia. Tíos, tías, abuelos, abuelas, hasta hermanos que son mucho más viejos y son adultos ya. Y tienen que vivir con ese conflicto de que la familia materna y la paterna son enemigos. Enemigos a muerte. Yo no había visto un estudio igual en República Dominicana, pero me pareció interesante que se esté haciendo, porque hay muchos temas respecto a los feminicidios que no lo estamos estudiando. Estos casos te generan muchos datos para tú armar perfiles, para tú diseñar políticas públicas para enfrentar este tipo de violencia de género, pero yo creo que aquí nadie está haciendo nada con esos datos y es preocupante. De hecho, vivimos en la era de la Big Data, de la ciencia de los datos. Dice el fundador de Waze de que los datos hoy en día son el combustible que mueve al mundo. Y el Estado genera montañas de datos, montañas. Pero no estamos haciendo nada con esos datos. Recuerdo siempre que hice un diplomado de ciencia de los datos en el ITLA y ahí me di cuenta que el Estado dominicano no está haciendo nada con los datos. Y no solo el Estado, hasta las empresas públicas, muy pocas están haciendo business intelligence, que hoy en día todo te genera datos. Con el Internet de las cosas, estos aparatos conectados al Internet, pero los vehículos incluso se conectan al Internet, los electrodomésticos, o sea, hoy en día todo te genera datos, pero no los estamos aprovechando. En el tema de violencia de género, es evidente que no estamos aprovechando el tema de la explotación de los datos. Todos estos casos, y he visto trabajo, por ejemplo, de fundaciones como Profamilia, ahí sí, organización de la sociedad civil, que con los escasos recursos que tienen, bueno, ellos tratan de estudiar lo que está pasando con la violencia de género, sobre todo la violencia del hombre contra la mujer, que ahí es donde se nos disparan las estadísticas. No importa lo que te digan esta nueva neoderecha,
Te dice, pero que también hay violencia de la mujer al hombre. Sí la hay. Pero cuando tú ves las estadísticas, es abrumadoramente mayor la violencia del hombre contra la mujer por un tema cultural, un tema de machismo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la iniciativa de Profamilia que promovía una nueva masculinidad. Porque que la masculinidad que se promueve en la sociedad dominicana desde que somos niños es que los hombres no lloran. Y que si tu hijo tiene 5 novias hay que celebrárselo. ¿Me explico? Mientras que si es niña, ahí no. No puede tener ni novio si es niña. Pero si es varón, cuiden a sus gallinas, que mis gallos están sueltos. Ese machismo que hay en la sociedad dominicana. Entonces, esa iniciativa de nueva masculinidad, aunque algunos quieren tergiversar el tema diciendo, no, que eso hacer que el hombre no sea hombre, no, eso no es así. Yo por la crianza que tuve en el hogar, nunca he tocado a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Nunca se me ha ocurrido. Y yo tengo 43 años. He vivido de todo. Y nunca he levantado la mano contra una mujer. Porque mi concepto de hombría incluye que un hombre no golpea a una mujer. Entonces, tenemos que, eso yo lo recibí en mi hogar. Tenemos que tratar a través de políticas públicas o iniciativas como esta de Profamilia, que buscan impulsar una nueva masculinidad, que ese sea el arquetipo de hombre al que aspiramos. No el hombre abusador que no acepta que la mujer lo deje. O que entiende que si le pegaron los cuernos tiene que matarla. O que si no quiere volver con él, tiene que matarla también. Todo esto empieza en cómo formamos a nuestros niños, niñas y adolescentes en los hogares y en la escuela. ¿Cuál es el gran problema? Tenemos muchos hogares disfuncionales y hogares monoparentales, donde está la presencia de un solo, del padre o de la madre, y que tiene que dedicarse a trabajar. Por lo tanto, no puede enfocarse 24/7, quizás, a educar a sus hijos en valores. O son padres que tampoco fueron educados en valores. Pero tenemos que hacer algo. Entonces me encanta este estudio, las víctimas invisibles de los feminicidios. Hablamos mucho en los medios cuando matan a la mujer, cuando abusan de la mujer, pero estamos olvidando esos pequeñitos que tienen menos herramientas que los adultos para enfrentar estas situaciones tan complejas y drásticas que los marcarán de por vida. La asistencia psicológica a esos muchachos es deficiente. Era una de las cosas que señalaba el estudio de Fundación Vida Sin Violencia. La asistencia psicológica, ¿qué está haciendo el Estado con esos niños? Los olvida simplemente. ¿Qué va a hacer ese niño mañana? ¿Va a ser un abusador también? ¿O niña? ¿Niño o niña? ¿Cómo ese evento trágico va a influir en su comportamiento cuando sea adulto? ¿Va a ser un abusador o no? ¿Va a ser una mujer con complejo de víctima que va a buscar un abusador como pareja? El Estado no está haciendo nada o no está haciendo lo suficiente respecto a estas víctimas invisibles. Así que yo felicito a esta fundación por este estudio. Ojalá las autoridades competentes tomen estos datos y hagamos algo al respecto. Hagamos algo al respecto. Pero la prioridad debería ser a disminuir los casos de feminicidio. ¿Cómo lo logramos? Siempre lo he dicho aquí en este programa. La educación que damos a nuestros niños, niñas y adolescentes en los hogares y en la escuela. Yo sé que en los hogares es un poco difícil, pero la escuela, los hogares porque depende de los padres y las madres, y tenemos muchos hogares, como decía, disfuncionales,
pero la escuela puede hacer mucho, porque la escuela es un ambiente controlado por el Estado. Y la escuela tiene psicólogos, y tiene orientadores, y tiene profesores que tienen que preocuparse no solo por el desempeño académico de esos muchachos, es que si notan que pasa algo en el hogar, tienen que citar a los padres a la escuela para tratar de abordarlo de una manera asertiva. Ahora, ese personal que tú tienes en la escuela tiene que estar capacitado para eso. Señores, aquí hay psicólogos en la escuela que lo que se la pasan es chateando. Hay psicólogos en escuelas públicas dominicanas que no soportan a los niños en sentido general, pero están ahí nombrados, cobrando. Señores, yo he conocido psicólogos de escuelas públicas que yo sé más de psicología que ellos. Que yo sé más de psicología que ellos. Y yo lo que soy ingeniero civil. Entonces hay que revisar esa parte en la escuela. Pero el Estado puede hacer mucho para garantizar, formar integralmente a esos niños, niñas y adolescentes que salgan preparados para manejar sus emociones, administrar, gerenciar sus emociones en un mundo tan incierto como este. Este es un mundo complejo. Y es allí donde podemos eliminar esta lacra de los feminicidios. Allí, en los primeros años de escolaridad o en la escolaridad preuniversitaria. Ahí es que tenemos que trabajar, porque nadie nace abusador. Nadie nace abusador de mujeres. Nadie nace machista. Es el entorno que te forma. El entorno es que influye en las personas. Así que tomemos este estudio interesante de Fundación Vida Sin Violencia y vamos a tratar desde el Estado, los hacedores de políticas públicas que me están escuchando, formular mejores políticas públicas para combatir este mal.